Bueno, iglesia, hoy el tema está titulado Una tristeza que transforma. ¿Cómo así que una tristeza que transforma? Dígale al que está al lado, hoy vamos a ver o vamos a conocer una tristeza que transforma. Una tristeza que transforma. Bueno, eso suena como medio contradictorio, ¿cierto? Una tristeza, o sea, es una tristeza que te lleva a no volver a ser el mismo. Y vamos a ver, para iniciar, la definición de tristeza, porque tenemos que ubicarnos en lo que significa tristeza. ¿Alguien le ha pasado alguna vez? ¿Alguien ha estado triste? Ok, y los que venían tristes, ojalá hoy ya en esa alabanza, adoración, hayan descargado y salgan diferente. Dice sentimiento de dolor anímico. O sea, dolor ¿en dónde? En el alma, ¿cierto? Pero dice anímico, no anémico. Hay algunos que sí tienen dolor anémico, pero este es anímico del alma. Y dice producido por un suceso desfavorable o no favorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo, ¿cómo? Pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto, ¿cierto? Eso es tristeza, y la tristeza tiene, digámoslo así, otras ramas que vemos hoy en día muy frecuentemente, y una de ellas es la depresión, ¿cierto? No la en la que hacen los frijoles, sino la otra depresión, la de la tristeza. Y vamos a ver la definición de depresión, y tiene una pues que es la geográfica. Dice parte o porción de la superficie de una cosa, especialmente de un terreno inferior o más hundida que las partes que la rodean. Pero quiero ver la 2, que dice enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda, ahí no es solo una tristecita, es una profunda tristeza, decaimiento del alma, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones. Sí, que Marcio es como apagado, ¿cierto? Como en mínimo funcionamiento de energía. Y hay otra que también es muy usual, que se llama ¿cómo sabían? Amargura. Vamos a ver la amargura. Y dice, sentimiento duradero de ¿qué? Frustración. Tristeza es una frustración, un resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia o algo que uno califica como injusticia. Bueno, y ahí dice, lloré con toda la amargura que había ido acumulando durante la velada. Bueno, ese no aplica mucho hoy. Vamos a ir a la escritura, porque quiero que, si el título dice una tristeza que transforma, creo que ustedes se están preguntando, pero ¿cuál será esa tristeza? ¿Creen que hay una tristeza que transforma? No, en serio, no porque yo lo haya dicho. ¿Creen que haya una tristeza que transforma? Bueno, vamos a ir a 2 Corintios 7:10. Vamos a trabajar hoy todo en nueva versión internacional. Vamos a estar ahí juiciosos. Y vamos entonces a 2 Corintios capítulo 7. Momento, yo lo encuentro por aquí. 2 Corintios 7, versículo 10. Y dice la siguiente: la tristeza que proviene de Dios. O sea que hay una tristeza que proviene de Dios. Y uno dirá, ¿cómo así que Dios me manda tristeza? Si Dios creo que es alegría, es gozo, es regocijo, pero hay una tristeza que viene de Dios. Y dice, la tristeza que viene de Dios, proviene de Dios, produce el ¿qué? Arrepentimiento que lleva a la salvación. O sea que Él produce una tristeza en tu corazón y en el mío a través del poder del Espíritu Santo, para que haya arrepentimiento en mi vida, que yo me pueda arrepentir, y eso me va a llevar ¿a dónde? A la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. ¿No hay que arrepentirse de qué? De habernos metido en el camino de la salvación que Dios nos ha llamado. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces hoy vamos a ver
Dos tristezas, dos tipos de tristeza. ¿Quién ha tenido aquí problemas con la tristeza? Quiero que sean honestos. Yo creo que muchos hemos tenido tristeza, pero en muchas ocasiones no sabemos si esa tristeza proviene de Dios o proviene de quién. Del mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Por eso decía, buscad la paz en mí, porque en el mundo tendréis aflicción, pero anímense porque yo vencí ¿a quién? Al mundo. Y es lo que Él ha querido enseñarnos. Entonces vamos a ver que hay dos clases de tristeza, la que proviene de Dios y la que proviene ¿de dónde? Del mundo. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es cuál? ¿Cuál es de Dios? ¿Cuál no es de Dios? Porque eso es lo que muchas veces en nuestra vida no permite que sigamos, no permite que nos levantemos, no permite que sigamos adelante. A veces caemos y va a ese extremo de la depresión. En otras oportunidades se ha quedado y se ha convertido en una amargura, comiendo limón todo el tiempo, ¿cierto? Respondiendo, como dice, 4 piedras en la mano, nada nos gusta, nada nos sirve. Es una tristeza y una amargura que no se lo aguanta nadie, ¿no? ¿Creen que eso es agradable al Señor? No es agradable al Señor. Entonces, dice, la primera y la que vamos a ver primero es la que viene de Dios. Y miren, no es que Dios esté triste, no es que le guste que estemos tristes, al contrario, Él es un Padre, un Dios lleno de gozo. Pero resulta que la tristeza que viene de Dios es un don del Espíritu Santo. ¿Cómo así que un don? ¿La tristeza es un don? Sí, la tristeza que viene de Dios, que causa arrepentimiento, es un regalo de Dios y es un don de Dios. ¿Cómo así? Todos se quedan callados. Pastor, ¿cómo así? Este se equivocó de tema. Ese no era. La tristeza es un don del Espíritu Santo. Esa tristeza que viene de Dios es un don del Espíritu Santo. Es una forma sincera de darnos cuenta de que nuestra acción ha ofendido a nuestro Padre y a nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios único, el Todopoderoso. Es un don que permite de una manera sincera, real y verdadera darte cuenta que has ofendido a tu Señor. Por eso es un don. Por eso es algo que solo da y solo lo tiene aquella persona que ha recibido, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu de Dios, está en esa formación y el Espíritu Santo le habla, le permite sentir y darse cuenta en un momento determinado cuando ha ofendido a Dios. ¿Le ha pasado a usted ya que cuando usted hace algo que antes hacía y no le pasaba nada, o vivía y no, era como lo de siempre, pero que ahora cuando usted se enfrenta a esa misma situación, usted dice, wow, me siento incómodo, me siento mal, tengo que pedir perdón? ¿Alguien le ha pasado eso? Ese es el don del Espíritu que te permite entender y darte cuenta que el pecado que estás cometiendo es como un timbre, es como una alarma que Dios nos da y nos permite para poder darnos cuenta e identificarlo. Esa tristeza, ¿sabe cuándo se produce? ¿O a quiénes se le produce? Cuando usted ha podido tener un encuentro verdadero y personal con Dios. Cuando usted se ha encontrado con el amor de Dios, cuando usted le han presentado a Dios de frente y usted se ha encontrado con ese amor, es ese momento donde Él le permite a usted arrepentirse, darse cuenta que ha ofendido a Dios en toda su vida, y ese dolor que le da, ese llanto que muchas veces sale cuando nos reconocemos esa falla y ese error, es el que nos lleva a tener un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el que nos lleva a la salvación. Ese arrepentimiento es el que nos permite recibir el regalo de Dios que ha tenido preparado para nosotros. Entonces es necesario tener un encuentro verdadero con Él. Entonces dirá, pastor, yo ya fui a un encuentro, ¿cierto? Pero tal vez puede que haya sido a 1, a 2, a 3, pero realmente en tu vida
aún no has tenido ese encuentro. Si aún cuando tú haces lo malo, si aún cuando tú pecas y haces cosas que sabes que son malas, pero aún no sientes esa tristeza, es porque el Espíritu Santo de Dios aún no te ha concedido ese don, porque quizá realmente no te has arrepentido y no has entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro. ¿Recuerdan el encuentro con la mujer samaritana? Que le decía, no, dame esa agua que tú das. Y Jesús le dice, ven, trae a tu marido. Y dice, no, es que no tengo marido. Y él le dijo, 5 maridos has tenido y el con el que ahora vives tampoco es tu marido. Esa mujer se arrepintió, tanto así que ella fue la que en Samaria fue la primera que repartió el mensaje de Jesús a toda Samaria, contando lo que Jesús había encontrado, le había perdonado, había saciado en ese corazón, en esa mujer. Y es lo que hacen nosotros y lo que quiere cuando Dios habla de una tristeza que transforma. ¿Y sabes cuál es la característica? Que si yo he recibido de Dios esa tristeza, me he arrepentido, es para no volver a cometer el mismo error. Porque no se trata de remordimiento. No se trata de que, ay no, yo no vuelvo a tomar. Qué guayabo tan duro, y a los 8 días está otra vez ebrio. Los hebreos de hoy en día. Porque cuando tú realmente recibes esa tristeza en tu corazón de ofender a Dios y reconoces que lo ofendes, ese cambio, ese dolor te lleva a tener ese arrepentimiento para no volver a hacer lo que ofende a Dios. Si tú aún lo sigues haciendo, realmente no ha habido un arrepentimiento y no va a poder haber una transformación. ¿La salvación para quién se hizo? ¿Para los justos o los pecadores? Y si aún no nos sentimos pecadores, la salvación no es para nosotros, porque es dada a los pecadores. Pablo decía, siendo yo aún el mayor de ellos. Yo creo que eso es lo que deberíamos pensar cada uno de nosotros. El mayor pecador, cada uno de nosotros. Entonces les decía, no es remordimiento. Es una tristeza que te hace reaccionar y pedir perdón. ¿Y esa tristeza es buena o es mala? Es buenísima. Es buenísimo cuando tú te das cuenta que has ofendido a Dios, que has ofendido a una persona, que has estafado, robado, mentido, y te das cuenta que ofendiste a Dios. Y esa tristeza te hace no volver a hacerlo. Y que le digas, Señor, perdóname porque te he ofendido. Y que cada vez que tú te enteres de un pecado que no conocías o no le llamabas pecado porque no conocías la palabra, llegue esa tristeza a ti para decir, wow, eso era pecado, Señor, perdóname. Y si te quebranta o te hace sentir esa tristeza, qué maravilla para que tú puedas apartarte de ese pecado. Porque no es por obligación. No es para que tú dejes de hacer cosas porque, no, es que me lo prohíben en la iglesia, me lo prohíbe mi religión. No, es porque yo mismo me lo prohíbo por amor al que dio su vida por mí. Es por eso que es la tristeza que te hace reaccionar, que te hace sentir tu condición de pecador, que te lleva a pedir perdón, a comenzar de nuevo. Esa es la que nos cambia, la que nos hace libre y la que nos da acceso a la salvación. La tristeza que viene de Dios nos permite arrepentirnos verdaderamente, nos da la salvación y la vida eterna. En Juan 8:32, Jesús mismo decía, conoceréis la verdad y la verdad. O sea que cuando yo me entero que algo de mi conducta que no conocía es una ofensa a Dios, el Espíritu Santo que hay en mí me va a dar una alerta si realmente tú has decidido seguir a Jesús.
Y creo, iglesia, que si están aquí es porque quieren seguirlo. No creo y no espero que nadie venga porque, ay, es que si no me ve el pastor después me llama. No, no te voy a llamar, no te vamos a llamar. Porque realmente, mira, hay algo que yo pensaba, yo decía, bueno, pues supongamos que alguien de ustedes se va a casar y está en su matrimonio y llevan y le llevan un invitado arrastrado y mal vestido. ¿Usted qué hace? ¿Ah? Que se vaya, ¿cierto? ¿Y sabe qué hace el Señor en el cielo? Lo saca de la fiesta por estar mal vestido y por haber sido llevado, ¿qué? Obligado. Porque, muchachos, no se trata de una religión, no se trata del club donde vamos a hacer los que nos prohibimos hacer esto. No, es que porque por amor y por lo que el Señor ha hecho en mi corazón, he decidido no volver a hacerlo, por amor a Él. Y eso es lo que el Señor busca. ¿O a ti te gustaría, como padre, los que tienen hijos, que tengas que obligar a tu hijo a que venga y te dé un abrazo o te obedezca? ¿Te gusta eso, papá? Que tengas que obligar a tu hijo a que te abrace y encima que te obedezca. Qué triste. Eso nos pasa con Dios. Él quiere que lo abracemos de corazón, que le obedezcamos por amor. Es lo que Él quiere. ¿Estamos? Tristemente a veces, bueno, podemos gozar del amor de Dios, del perdón de Dios, si tú te arrepientes, hiciste algo horrible y Dios te perdona, pero tal vez te pueda tocar luchar con aquella personita a la que le hiciste daño, que tal vez difícilmente vuelva a tenerte confianza, porque le hiciste daño. Dios te perdona, pero hay consecuencias que nosotros debemos asumir, porque puede suceder, ¿cierto? Que hiciste algo, ofendiste a alguien, hiciste daño, Dios te perdonó, te liberó, te limpió, pero es posible que esa persona que no entiende de Dios aún no pueda perdonarte. Y bueno, es algo que hay que lidiar con eso, pero saber del perdón de Dios. Y la segunda es la tristeza del mundo. Mira, la tristeza del mundo es cruel, la tristeza del mundo es asesina. Por eso Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, porque el mundo está encargado. ¿Quién dirige el mundo? Satanás es el príncipe de este mundo, está encargado del mundo, lo maneja, lo hace. Por eso las cosas del mundo son las que seducen a hacer la voluntad ¿de quién? Del adversario, del enemigo. Y es el mundo, mire, por ser del mundo, la tristeza que viene de él ya es de por sí diabólica, ya es de por sí sin misericordia. Esa tristeza te hace sentir mal, te lleva a mirar tu mala condición. Tú puedes estar con todo lo que tienes, lo que necesitas. Bueno, no tienes cosas exageradas, pero aún lo que tienes, la tristeza del mundo te lleva a pensar y a mirar que no tienes nada. No, es que yo con estos 40 pares de zapatos aquí no tengo que ponerme, dicen las mujeres, ¿no? Si no tienen el bolso, el zapato, la blusa, no tienen ropa. Y uno tiene 2 pares de zapatos que lo repite y lo repite hasta que se acaban. ¿Cierto? Pero eso es lo que el mundo nos trae, tristezas que nosotros como cristianos e hijos de Dios no deberíamos tener, porque dice también la palabra que debemos estar contentos si tenemos el alimento y la ropa necesarias. También dice lo suficiente, pero para algunos suficiente nunca es suficiente. Y esa tristeza del mundo nos lleva a ambicionar, nos lleva siempre a querer más, a que aunque tengamos nos lleva a ser desagradecidos. Y es un pecado grave el no agradecer. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Cristo. Esa es la voluntad de Él, de que agradezcamos. Entonces, esa tristeza que viene del mundo no te quiere mostrar la salida que es el perdón. Esa tristeza que viene del mundo, cuando llega a ti a tu vida una tristeza, y esa tristeza no produce arrepentimiento, ¿es de quién? Es del mundo. Ay, es que me miro feo. Ay, es que no contaron conmigo. Esa tristeza no viene de Dios, viene del mundo, viene de Satanás.
Y Él que quiere motivarte y motiva al mundo para que más bien se quite la vida. Para acusarte, para decirte, mira, es que tú ya no tienes perdón, y te mete en una amargura o en una depresión. Porque la única que produce vida, salvación, es la de Dios, la que Él nos da, como ese don que Él quiere darnos y nos da cuando nos acercamos a su presencia. La estrategia de Satanás, obviamente, y Satanás y sus secuaces, es darnos ese tipo de tristeza, esa tristeza de la cual no hay razón para estar tristes. Hay que estar gozosos con lo que tengas. Si es el arrocito solito, con huevito, lo que sea, hay que darle gracias al Señor. Para muchos les da hasta ronchas tomar agua dulce, agua panela, o bueno, como lo llaman en muchas partes. Sí, ay, es que me da alergia, el huevo me da comezón. Sí, ahí están pinchados. Y de verdad la sociedad te ha llevado a que si no tienes el último celular, el último aparato, el último carro, entonces eres digno de tristeza, de depresión. ¿Esa tristeza viene de Dios? No viene de Dios. La tristeza del mundo siempre tratará de invitar a que termines con tu vida, incluso a veces hasta con quienes te han hecho daño. Esa tristeza del mundo es terrorífica. A la tristeza las Escrituras la llaman de este mundo porque no procede de Dios. Su resultado no es darnos salvación, su resultado es simplemente llevarnos a la condenación. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros como hijos de Dios o como personas, pero siendo hijos de Dios, tal vez no alcanzaste algunos logros que te habías propuesto, y eso te lleva a una tristeza. Tal vez te abandonó aquella persona a quien le habías depositado tanta confianza. ¿Alguien la ha pasado? Pero eso no es un motivo para que tú tengas tristeza, porque esa tristeza, ¿de dónde viene? Del mundo. Porque el Satanás está interesado en que tú y yo estemos tristes, derrotados, acabados, mas no que tengamos arrepentimiento. Y la humanidad y muchos de nosotros a veces como hijos de Dios hacemos caso de esas aflicciones y nos metemos en tristezas que no nos corresponden. ¿Has tenido de pronto un fracaso? Algunos anhelos egoístas no cumplidos. Lo bajó el novio, lo dejó alguien y dice, ay, es que no soy nada sin ti. Y son personas simplemente. Y decimos, no, es que yo sin ti, sin ella, sin él no soy nada. Bueno, pues ya te abandonó, ¿qué hacemos pues? Pero esa es la aflicción que el mundo quiere y que socava a los cristianos en tristezas, en depresión y amargura que no es para nosotros. Solo debemos recibir aquella tristeza que viene de ¿quién? Que es la única que produce. Ya se lo sabe, ya me puedo ir. Ya aprendieron. Mira, el Espíritu Santo es quien te permite sentir esa tristeza que nos lleva a ese arrepentimiento. Vamos a ir a Juan 16, 7, 8. Y me pareció muy lindo en esta escritura que en la canción de ahora, conectada con el Espíritu. Y lo decía la canción ahora, que Él nos convencerá de ¿qué? Del error. ¿Recuerdan? Volver a la casa. Porque el Espíritu Santo es quien te hace convencer de tu error. No es el pastor. Mira, nosotros podemos gastarnos horas contigo diciéndote, pero si realmente no es el Espíritu Santo que pone esa palabra en tu corazón y te da ese don de arrepentimiento, nada pasa. Somos simplemente instrumentos para llevar la palabra y Él nos dirige para hacerla, pero Él es el que da ese don y ese arrepentimiento. Y dice, pero les digo la verdad, decía Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago,
¿Qué necesita la tristeza? Para eliminar la tristeza, ¿qué se necesita? Consuelo, ¿cierto? La tristeza, alguien que está triste, no, venga, yo lo consuelo, venga, le doy un abracito, no llore más. ¿Sí? La tristeza necesita consuelo, pero el Espíritu Santo es nuestro consuelo. Y por eso Jesús decía, es necesario, miren, les conviene que yo me vaya. Porque ellos decían, pero Jesús, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar? Y él decía, no, esperen tantito. Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a poder enviar al Consolador. Y Él sí va a poder estar con cada uno de ustedes sobre la tierra y sobre todos mis discípulos. Mientras yo esté vivo aquí, presente, puedo estar con los que estamos en este salón, o en el monte, o a la orilla del mar o del río. Pero es necesario enviar. ¿A quién? Al Consolador. Dice, no vendrá a ustedes. Si no lo hago, el Consolador, ¿qué? No vendrá a ustedes. ¿Les parece que fue un regalo maravilloso? Pero sabes una cosa, el día que Él venga por su iglesia, el Espíritu va a ser arrebatado. Va a ser sacado de la tierra. Porque los que tengamos a Cristo unido en nuestra comunión, en esa lucha de santidad, vamos a ser llevados porque somos uno con Él. Pero el Espíritu será retirado y todo aquel que quiera buscar el Espíritu Santo, de ahí sí hora de arrepentirse. No, es que yo sí sabía eso, pero no, yo estaba esperando más adelantico. Ya no hay Espíritu Santo, no habrá en la tierra para escuchar, para ayudar, para consolar. Por eso hay que aprovecharlo ahora que está. Y dice, en cambio, si me voy, se lo enviaré ¿a quién? A ustedes. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. ¿Cuál es la canción de ahora? Mira, solamente cuando el Espíritu Santo está y llega a tu vida, Él es el único que te convence de tu error. De resto puedes estar actuando en tus fuerzas, estás actuando en tu mente, no puedo, no vuelvo a tomar. Ay, ya la destaparon, hágale. Sí, o no vuelva a fumar porque va a ser en tus fuerzas, porque tal vez nunca le has dicho al Señor que eres un pecador y que necesitas de Él, porque solo no puedes. Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y ¿a qué? Y al juicio. Son 3 cosas. Él nos convence de pecado, nos convence de cuál es el camino para ir al Padre y nos convence de quiénes irán a juicio y condenación. Versículo 9. En cuanto al pecado, porque no creen, el hecho de no creer en Jesús ya es pecado. Por eso dice que el que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Sabes por qué? Porque nacemos con la condenación VIP. Pero solo cuando creemos en Jesús, Él estira su mano a ese río de condenación y perdición y nos saca y nos lava y nos limpia para seguir sus pasos, no para volvernos a enlodar, porque si nos volvemos a enlodar, allá terminamos otra vez. Y dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. 10. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Él nos enseña el camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? ¿Cómo llegó el Padre? Él nos enseñó que iba ¿a dónde? Al Padre. Y solo podemos ir al Padre a través de ¿quién? De Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo es el único que te enseña ahora y permite que tu corazón tú entiendas cuál es el error, cuál es el pecado, cuál es la manera de ir al Padre y cuál es la manera de ir ¿a dónde? A la condenación del adversario, el enemigo de Dios. Eso es lo que Dios quiere
enseñarnos a través de su Santo Espíritu. Porque mira, el que manda este mundo, el que domina este mundo, es el que manda esa tristeza que mata, que destruye. Esa tristeza que va a acabar con aquel que se deje llevar por esa tristeza. Esa mata, esa es la mata que mata. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros no atendemos al Espíritu Santo, sino que dejamos que nuestra carne, nuestras pasiones nos guíen, terminamos haciendo ¿qué? Lo contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces decimos, y mucha gente dice, no, es que mi Diosito, papito, Dios, mi Señor, pero realmente en su corazón, ¿a quién obedecen? ¿A Dios o al otro? Al otro. Y Jesús por eso le decía a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre, dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Cómo así? Si yo vengo a la iglesia cada 8 días, si yo no me pierdo la movida de un catre en la iglesia, no falto a integraciones, no falto a la academia. No se trata solamente de eso. Se trata de que sigamos obedeciendo. ¿A quién? Al antiguo papá. Y dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren ¿qué? Cumplir. Desobediencia, celos, ira, contienda, insujeción. ¿Cuántas cosas seguimos haciendo muchas veces? Desde el principio ha sido un asesino, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre. O sea que cada que usted diga una mentira, el diablo dice, ese es mi hijo. Sí, cada que mentimos, cada que mientes, cada que haces algo que a él le agrada por su voluntad, él se siente alabado porque es alabado por nuestra conducta. Pero es al Padre, a Dios, a quien nosotros debemos adorar. Vamos a ir a Juan 16, ahí más abajito, versículo 13, el Juan 16 que estábamos ahorita. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, de la verdad, Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Mire, el Espíritu Santo es quien te guía, quien nos guía, nos lleva al conocimiento de la verdad, de la palabra como tiene que ser. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu nos guía a toda la verdad. Por eso es tan importante tener esa intimidad con el Espíritu Santo, esa intimidad con Dios, porque Él es el que está enviado aquí a estar con nosotros, el Consolador. Pero tienes una aflicción y te vas para donde la consoladora, la vecina, la amiga, la peluquera, pues, y ahí vas a vaciar tus problemas, cuando realmente el único que te puede consolar es ¿quién? Es el Espíritu Santo, a través de su presencia, de su palabra, de renovar tus fuerzas. Vamos al 27 y al 28 del mismo Juan 16. Ya que el mismo Padre los ama, le decía a sus discípulos, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de ¿quién? Cuando tú y yo creímos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y nos arrepentimos de nuestro pecado, el Padre nos amó y nos ama y desea que siempre estemos haciendo su voluntad cada día. Dice el 28, el video que veíamos ahora, dice, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo, ¿a quién? Mire, lo que hizo Jesús, mire que es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿De dónde salimos nosotros? ¿Tú de dónde saliste? ¿De un pueblito que llama qué? Salimos del Padre. Salmo 139 dice, yo te formé, ¿cierto?, en el vientre de tu madre, te entretejí en lo más profundo de la tierra.
Dice que nosotros, Juan 1:12 dice que nosotros fuimos escogidos por voluntad de Dios, no de un varón, no de una mujer. Salimos del Padre, vinimos ¿a dónde? Al mundo, pero ahora tenemos que dejar el mundo para volver al Padre. Si no dejamos el mundo, no podremos volver al Padre. Nos quedamos ¿dónde? Y como el rey del mundo es el enemigo, vamos al lago de fuego donde va el enemigo al final de los tiempos. Jesús mismo hizo toda la tarea completa. Viene del Padre, llega al mundo, sale del mundo y vuelve al Padre. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo del mundo, abandonar, salir. Vamos al versículo 32 y 33 del mismo, los últimos dos. Dice, miren que la hora viene y ya están aquí, en que ustedes serán dispersados. Jesús le hablaba a sus discípulos momentos antes, previos a que fuera capturado para ir a ser encarcelado y luego crucificado. Y dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Pero cuando a usted lo dejan y a mí nos dejan solos, nos ponemos a llorar. Me dejaron solo, me abandonaron. Me abandonó mi mamá, mi papá, mi amigo, mi novia. Hagamos lo que hacía Jesús. Ustedes me abandonaron, pero solo no estoy, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Amén. El Padre está conmigo. Y es el ejemplo aún que como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Él con todo me recibirá en sus brazos. Y mira, cuando tú y yo logremos entender que es tan difícil a veces romper ese lazo sanguíneo, ese cordón umbilical entre la mamá, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, cuando tú entiendas que Dios te hizo y por su diseño te puso dentro de un hogar, una familia, para que nacieras y tuvieras las orejas, la nariz, los ojos que heredaste de tu parte genética. Pero cuando tú entiendas que es que tú viniste del Padre, no de la mamá, de la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela, eso es el accidente, digámoslo así, o la voluntad donde Dios le plació usar a un hombre o una mujer para que fuera tu papá o tu mamá, y debes honrarlos. Pero la obediencia es ¿a quién? A tu Padre. Porque la sujeción es absoluta, pero la obediencia es relativa. Yo no puedo obedecer a alguien que contradiga un principio que Dios ya me ha dado, porque estaría ofendiendo a Dios, o pues estaría poniendo a mi papá, a mi mamá, a alguien por encima de Dios. Entendamos, iglesia. Por eso Jesús mismo decía, quien no aborrece padre, madre, hijos, casas, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. No es porque ustedes ahora llegan a la casa y no me hablen, es que yo los tengo que odiar a todos, porque yo tengo a mi Señor. Ahí sí lo aprenden, no de esa manera. No es esa manera, es cuando tú pones a tu Señor en primer lugar, y no vas a permitir que sea ofendido delante de ti, porque hasta con tu vida lo vas a defender. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Por ahí hay unas marchas del orgullo X. ¿Cuándo habrá una marcha del orgullo cristiano? Cuando habrá una marcha de aquel que diga es que soy hijo de Dios, soy cristiano y salgo a marchar, porque ese sí es un verdadero orgullo. Pero como somos 007, James Bond, cristiano de la secreta, que nadie sepa que soy cristiano, inteligencia mundial.
Jesús nos dio ejemplo, abandonando el mundo. El Padre está conmigo. Mira, lo abandonaron todos sus discípulos, todos. Dice el 32, el 33. Pasamos al 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen, ¿qué? Paz. ¿Dónde se busca la paz? En Él. Estás afligido, estás triste, llegó algo que es una carga, incluso del mundo. ¿Quién te la va a resolver? ¿Quién te va a dar la fuerza? ¿Y quién te va a hacer identificar que eso no viene de Él? El mismo Espíritu Santo, el mismo Dios lo va a hacer en tu vida. Y dice, en el mundo afrontarán ¿qué? Aflicciones. En el mundo estamos, el mundo no da sino aflicciones. Mira, es mentira cuando alguien te diga, no, es que cuando tú vienes a los pies de Cristo, casa, beca, carro, finca, eso es una maravilla, ¿no? Se te vuelve la esposa más joven, el esposo también, consigue más plata. Eso es falso. Claro, pero si yo predico algo así, pues obviamente más gente va a estar. Pero en el mundo tendremos, entonces ¿dónde queda esa palabra? Y decreto, y declaro, y la casa, y el carro, y reclamo, y ordeno. Jesús no hubiera dicho eso, hubiera dicho ordenen, decreten para que todo les llegue. Es más, Él dijo, ahora veíamos, es que le decía a Pilatos, tú eres el rey de Israel, el rey de los judíos, le dijo. Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Y lo que tú y yo no hemos entendido es que el reino nuestro está allá. Aquí solo somos somos pasajeros. Entonces que nos baste con lo que podemos tener para vivir, cumplir con nuestras cosas. No es para hacer riquezas en este mundo. Mire cuánta gente he visto, familias destruidas porque dejaron una casita ahí y los hermanos casi se matan por coger un adobe cada uno. Y se destruye la familia. No, mi familia era perfecta hasta que murió mi mamá y mi papá. Se murieron y no nos volvimos a hablar porque es que nos demandamos entre todos. Qué maravilla. Mira, que cada hijo haga su esfuerzo, haga lo que tenga que hacer y desarrolla y se busque y se defienda en la vida, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nos ponemos a atesorar y atesorar y atesorar. ¿Y qué dejas? Nada. Y si viene el Señor pronto, todo eso se perderá y se va a perder. ¿No quedará qué? Piedra sobre piedra. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:19. Se me acabó el tiempo. Segunda y no voy ni por la mitad. 2 de Timoteo 2:19. Mira lo que dice. Y vamos a irlo leyendo. Ahí vas a estar en pantalla bien lindo, bien especial. Y dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es que es sólido y se mantiene firme. ¿Y ese fundamento es quién? Es Cristo. Dice, y se mantiene firme, pues está sellado con la inscripción. Ojo, el fundamento de Dios. Si tú eres cristiano, el fundamento que tú tienes que tener claro es este. Automáticas. Tienes que tener, es este. Y es, el Señor conoce a los suyos. Qué lindo que el Señor pueda conocerme de verdad. Mira, no que tú conozcas a Dios, porque mira, el estudio y mucha gente estudia a Dios y se atreven a estudiar a Dios, el ser todopoderoso que nos creó y nos atrevemos a estudiarlo. Lo metemos en un marco, en un concepto. Y los ve a hablar como filósofos. No, es que Dios es esto, porque Él hizo esto. No sabemos nada. Ningún estudio lo podrá enmarcar. Solo su Espíritu Santo podrá hablar y podrá revelar a través de la palabra esas cosas grandes y ocultas que aún no, pero que en su intimidad lo haremos. Y dice, el primero es que el Señor conoce a los suyos. Y la segunda es que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, si Él me va a reconocer porque yo soy suyo, es porque yo soy un apartado del mal. Si no, Él no me va a reconocer
como suyo. Él simplemente va a decir, cuando estemos allá: Señor, ¿cómo así que no puedo entrar a la fiesta del Cordero? Digo, ¿y usted quién es? Señor, recuerde, yo en su nombre echaba demonios, en su nombre hacía milagros, en tu nombre hice muchas cosas. Y el Señor le dirá: sí, pero es que era en mi nombre. No te conozco, hacedor de maldad. Porque no es lo que tú hagas, no es el exterior, no es el rito, no es lo que tú muestres. Es que el Señor vea en tu corazón que tú eres un hombre, una mujer apartada del mal, y en todo nivel y en todo tipo, apartados del mal. Y dice: y que se aparta de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. 20. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Usted encuentra desde la copa, que es solo para la visita, hasta la vasenilla de peltre, ¿cierto? En la finca de los abuelos. Pero en la casa hay utensilios para cosas honrosas y cosas que deshonrosas. Los copitos Johnson, esos copitos son muy lindos. Ahí va la publicidad. El copito ese, pero es para usar, ¿qué? Te lo presto. Sí. Hay cosas que no son nobles. Pero mira, dice la palabra que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Y mira, si yo tengo acá dos vasos, uno que está sucio y el otro está limpio, y te digo, ¿te sirvo aquí un poquito de gaseosa? ¿En cuál te lo sirvo? ¿Tú qué dices? ¿En el sucio o en el limpio? Mira, Dios también. Dios solo le sirven los vasos limpios. Sirven para poder ser usados en alguna obra. 21. Si alguien se mantiene limpio, si alguien que se mantiene, por eso estudiamos en estos días, la pastora predicaba: purifíquense, ¿qué? A sí mismo, haga el esfuerzo de mantenerse limpio. Y dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Ay, pastor, es que yo quiero ser usado. Yo quiero que el Señor me use. Mira, primero preocúpate por purificarte, santificarte para Él, para que Él pueda decidir usarte. Póngame a hacer lo que sea, pastor, así sea discipular. Sí, es que yo vengo enseñado y en su vida y en su conducta no se presenta puro delante del Señor. Y muchas veces queremos la actividad, queremos que nos vean haciendo o mostrando, cuando realmente Él busca corazones limpios para poder ser usados a su servicio. Mira, cuando te mantengas limpio y santificado, iglesia, estarás listo para ser usado en toda buena obra. Ojo, ¿cómo es? Cuando te mantengas limpio y purificado, santificado, estarás listo para ser usado en toda buena obra. De resto, el Señor no te usa. Él usa esos vasos que se dejan limpiar, ¿por fuera o por dentro? Por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. 22. Entonces dice, y a veces uno dice: bueno, pero ¿cómo hago, Señor, para hacer ese vaso? ¿Cómo hago, Dios, cómo hago, pastor, para poder servirle y que Él pueda ver en mí un vaso limpio? Porque mira, nosotros tampoco usamos un vaso sucio para tomar. O tú tomas en un vaso sucio. Tomó la leche por la noche, amaneció y chivamos otro poquito de leche. ¿No? ¿Cierto que no?
Si tú lo ves, no lo haces. Dios tampoco lo hace. Y dice en el versículo 22, unos consejos de los cuales nosotros cuando a veces anhelamos servir y ser puestos como en autoridad y venga, es que yo quiero mostrarme en la iglesia, que es que ya estoy creciendo. Primero miremos esto que dice el Señor, y le hablaba a Timoteo y le dice, primero que todo, ¿quieres mantenerte puro, limpio? ¿Quién quiere aquí mantenerse puro, limpio? Vamos a dar algunos de los consejos. Huye de las malas pasiones de la juventud. Ay, no, es que yo ya estoy muy viejito, yo no sufro eso. Mire, esas pasiones ya están más maduras. A veces, yo una vez hablaba con un señor que era muy adulto en un momento dado, y alguien le preguntaba, mira, con el tiempo se deja de mirar a las mujeres y tener esa, porque alguien le preguntaba que tenía como esa obsesión y era enfermizo viendo mujeres, y él le decía, era como una conversación medio carnal ahí entre dos cristianos, y ese otro, no, eso antes aumenta, le decía al otro. ¿Por qué? Porque esas pasiones, si no se someten, pueden ser de la juventud, pero se quedan ahí. ¿Ha visto gente que es mayor pero siguen sus mismos roles? Como si fueran pollos jóvenes haciendo y deshaciendo. Dice, esménate en seguir la justicia, o sea, las cosas correctas, en buscar la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Y eso qué quiere decir? Que disfrutes de un compañerismo puro. Pero muchas veces se reúne la iglesia, y lo hablaba Pablo, ustedes a veces decía se reúnen, pero no para el bien, sino para el mal. Y terminas antes criticando, murmurando, juzgando y haciendo lo que no deben hacer. Para eso ni se reúnan si se van a hacer daño. Porque es como el pecado autorizado. Es que estamos aquí el combo de la iglesia, los cristianos, entonces vamos a juzgar y a hacer las cosas. Eso por un lado. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud, esmérate en seguir que la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. A veces se reúnen los cristianos y en vez de hablar de lo que Dios te ha mostrado y te ha llevado a arrepentirte y has cambiado y te has apartado, es bobadas que si Adán y Eva tenían ombligo, no tenían ombligo, que si los ángeles tienen ombligo porque no nacieron de vientre, que es que el anticristo ya vino y se llama tal y vive en tal país. ¿Eso qué te importa? Te vas a quedar viendo el anticristo si sigues aquí, así. Lo vas a ver en persona, de pronto hasta te llevan delante de él. Tienes que preocuparte, iglesia, por edificarte, por enseñarte, por exhortarte y antes ayudar a que tus hermanitos crezcan en la palabra, iglesia. Mira, iglesia, nosotros los amamos demasiado y anhelamos que cada día ustedes se enamoren de Dios, lo obedezcan por lo que Él es, por amor. No es una obligación. No te puedes ir a presentar a la fiesta de Dios del Cordero mal vestido y encima arrastrado y obligado, allá te devuelven. Allá solo van los que de un corazón puro deciden seguir al Señor. 23, no tengas nada que ver con discusiones necias, sin sentidos, pues ya sabes que terminan ¿en qué? En pleitos. 24, un siervo del Señor no debe andar, ¿qué? Peleando. Pero es que dice que un siervo, yo todavía no soy siervo. Mira, cuando tú empiezas a obedecerle al Señor, sí, esa es la excusa más fácil, ¿no? No es que eso dice que es para los siervos y yo no soy siervo. Mira, un siervo es aquel que simplemente obedece a Dios. Que ya Él te use para una obra en específico es otro nivel. Pero cuando tú le obedeces a Dios, te haces un siervo, porque es, Señor, lo que ordenes, así lo haré. Eso es ser un siervo. Es eso, no es el que tiene que servir y tiene que hacer algo. Y si tú en la iglesia decides el día de reunión, me voy más temprano para la iglesia a ver en qué se puede servir, bienvenido. Pero nadie te va a decir, ve, tenés que venir a servir. Porque de eso nace del corazón. Y Dios mismo lo pone.
Pero bienvenido el que quiera hacerlo por voluntad propia, porque no se obliga a nadie ni se impone a nada. Y dice 24, y un siervo no debe andar peleando, más bien debe ser ¿qué? Amable. Pero con esa cara que mantiene nadie se le arrima. Care 38. Sí, ¿verdad? A mí me pasa algo, no sé si es que mi cara, el Señor me la diseñó así, pero yo estoy en cualquier lado y no sé, como que mi cara es sonriente, ¿cierto? Parece, no sé. Y pasa gente y me saludan y yo, pero es que no, simplemente ven que tengo una cara como sonriente y parece que los estoy saludando. Y mucha gente me saluda. Sí, pasa. Y me dice a veces mi esposa, ¿y ese quién es? Yo, no sé. Dígame la verdad, ¿quién es? No se me haga loco. No, mentira. ¿Verdad? Pero muchos tienen una cara ya de mal genio. Y dice que debemos ser ¿qué? Amables. Amables. Deben ser amables. ¿Con quién? ¿Con los de la iglesia nomás? No. Con todos. Capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Unos que prenden rodados. Eso es una chispita y ¡pin! Claro que en esta iglesia no pasa. Prenden rodados. Y somos siervos. Parecen cosas pequeñas, pero necesitamos para poder calificar a ser reconocidos, muchachos, como un vaso noble, como un vaso digno de ser usado. Que solo estés esperando a que el Señor tome tu vida y utilice y haga una buena obra contigo, pero porque tú ya estás listo. Ese es el llamado del Señor. Que tú estés listo, pero que estés listo por amor. 25. Así amable, sin pelear, sin tener discusiones sin sentido, sin las pasiones juveniles, practicando la justicia, la fe, el amor y la paz. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Ahí es donde se da el don. ¿Sabes? Cuando tu iglesia, ¿sabes quién es uno de los que más hace que el don sea entregado a alguna persona? Tú. Si tú haces lo que dice este versículo, dice, así humildemente debe corregir a los adversarios, humildemente, sintiendo que otros son mayores que yo, nunca sintiéndome mayor que el otro, y humildemente dándole a corregir en amor, porque el Espíritu Santo el que hace consciente de ¿qué? Del error. Y dice, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda, dice otra versión por ahí, el don del arrepentimiento para poder conocer ¿qué? La verdad. La verdad no se conoce sin arrepentimiento. Ay, es que yo ya conozco la verdad y su vida no muestra frutos, no muestra que realmente te has arrepentido. Y dice el 26, si yo le hablo a alguien y le enseño humildemente, con amor, le explico el error, y el Espíritu Santo que está en medio es el que ayuda a entender y a darle ese don de arrepentimiento, al hacer eso, de modo que se despierten, ¿quién? Aquel que no conoce aún de la palabra. Que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a porque es su papá. Hijos del rey que han sido secuestrados por un secuestrador y crecieron con el secuestrador y pensaron que el secuestrador era el papá. Y cuando el hijo viene y los rescata, los lleva ante el padre a su reino y resulta que habían sido criados ¿por quién? Eso nos pasó a nosotros. Fuimos criados en el mundo ¿por quién? Por el enemigo.
Y Dios nos llama a su presencia, a su palacio, y tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender los modales del rey, del palacio, pero seguimos gamineando como el secuestrador nos enseñó. ¿Me entiendes la comparación? Y es la única forma en la que podemos llevar un mensaje que transforme, que haga que otras personas puedan recibir el don del arrepentimiento para que puedan escapar de la trampa al cual Satanás los tiene ¿qué? Cautivos. Cuando tú descubras por el arrepentimiento que ese vicio que tienes, no sé, pornografía, alcoholismo, drogadicción, cualquier cantidad de cosas, lo haces porque estás esclavo, no porque tú eres el chacho que decides hacer o no hacer, y despiertes, vas a ser libre. De resto no vas a ser libre, porque es necesario despertar. Y vamos a terminar devolviéndonos ahí, para que no, ahí sí termino. 5 minutos, por favor. ¿Sí me los dan? Segunda de Timoteo 2, 8, 13. Gracias a Dios. Gracias, Señor. No dejes de recordar a Jesucristo, le decía Pablo a Timoteo, que es descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, que Jesús es el Mesías, descendiente de David, y levantado de entre los muertos. Ese es mi evangelio. 9, por el que sufro al extremo. Mire lo que decía Pablo, le decía a Timoteo. Mire, yo sufro, Timoteo, pero sufro es al extremo. Yo no he podido ver en la Biblia, o bueno, hay muchos hombres, pero el amor, la pasión de Pablo por el amor a la iglesia. Quisiera que cada vez eso en nuestros corazones, como pastores, como guías, es ese celo de que nos vamos todos juntos, muchachos, de que amen a Dios, de que crezcan de verdad. Mire, esta iglesia tiene que ser inmensa, pero no en número, sino en estatura. En estatura, iglesia. No nos ganamos nada con números, si no hay estatura y crecimiento. Y decía, porque por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pablo desde la cárcel, encadenado por predicar a Cristo. Dice, pero la palabra de Dios no está encadenada, está libre, porque la escribía y la llevaba. Así que todo lo soporto. ¿Y dónde estaba el carro, la beca, la casa, la finca de Pablo? No como el otro Pablo. Dice, así que todo lo soporto por el bien de los que, de nosotros. Y por eso dejó escrito, y el Espíritu Santo le mostró, le reveló y dejó esto para nosotros. Dice, para que también ellos alcancen. Mire ahí, para tumbar esa idea muchas veces de que no, es que la salvación ya fue dada, está lista, yo no tengo que hacer nada más, decláralo con tu boca, créelo en tu corazón y eres salvo. No es así, es el engaño de Satanás. Dice, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la salvación, pero hay que alcanzarla, porque hay que santificarnos, hay que purificarnos, hay que hacer vasos nobles, disponibles para el uso de nuestro Señor. ¿Sí? 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, ¿también qué? Iglesia, si tú y yo no morimos a la carne con Él, no vamos a resucitar con Él. Otra de las pistas y directas que dejó Jesús: si morimos con Él, es una condición, ¿también qué? Viviremos con Él. No puedes pretender vivir con Él, resucitar con Él, si no mueres con Él y clavas y entierras tu carne. Siguiente, 12. Si resistimos también, ojo, si resistimos, ¿qué pasa? Reinaremos.
Mire, el reino que nos espera es un reino de poder, de espada, de caballo. Mire, antiguamente todo el mundo tenía un caballo y solo los ricos tenían carro. Hoy en día todos tienen carro y solo los ricos tienen caballo. Y ese reino que yo anhelo, estar allí al galope en el caballo blanco, otro caballo blanco, porque el blanco es de Jesús, el blanco con otra pintica es el mío. Pero anhelo, cuando dice que descenderemos al milenio con espada, a tumbar cabezas, dice la palabra, de los enemigos de Dios y a instaurar el reino. Y dice la palabra, cuando decía, siervo fiel, sobre 10 reinos te pondré, siervo fiel, sobre 5 reinos te pondré, siervo fiel, sobre tantos reinos te pondré. Por eso, iglesia, no es luchar solo por ir al cielo, lucha por los galardones que hay en el cielo. Y si resistimos, muchachos, resistimos la carne, el mundo, la tentación, estamos abonando y consignando en la cuenta, nos están construyendo castillos y palacios en el cielo. Yo quiero esas mansiones en el cielo, y las vamos a tener, pero depende de tú cómo mueras aquí, de lo que tú entregues aquí, vas a tener allá. Y dice, si resistimos, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Usted andaba con Jesús. No, yo no. ¿Cómo así? Yo no conozco a man. A Pedro le pasó. Es que habla igualito, es Galileo también. Habla como Jesús. Y cambiaba yo le digo que yo no estoy andando con Jesús. Sí, negaban a Jesús. Y muchas veces nosotros negamos a Jesús con nuestros propios actos, con nuestro propio comportamiento. Y dice, si tú lo niegas, Él también te va a negar. 13. Si somos infieles, Él también es. No, Él no es infiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse. Pero nosotros sí nos tenemos que negar a sí mismos, porque no somos fieles. Ponte de pie, iglesia. Regálame ahí, pianito, si tienes. Cierra tus ojos ahí, iglesia, y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día tan maravilloso que estuvimos en tu presencia y que estamos delante de ti, Señor, en alabanza, honra, conmemorando, Señor, este día de tu sacrificio. Bebimos de tu sangre, comimos de tu cuerpo, y tu palabra ha llegado a nuestro corazón. Es hora de que en este momento tú le pidas perdón al Señor si sientes tristeza, de esa tristeza que el mundo te ha dado. Dile, Señor, perdóname porque no sabía y no conocía que la tristeza por la cual me estoy afligiendo no era tuya, Señor. Pídele perdón ahí en tu corazón. Aprovecha este momento y este tiempo. Estás aquí delante de su presencia y Él está aquí moviéndose con su poder. Si tú le tocas el manto, Él te va a devolver el toque. Nadie tiene que tocarte, porque Él está presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú hoy decides arrepentirte y el don del Espíritu ha llegado hoy a tu corazón y sientes ese dolor que estás sintiendo en tu pecho, es el momento de arrepentirte, de entregarle a Dios tus cargas, tus pecados, y decirle, Señor, por amor a ti y este dolor que produces en mí, yo me aparto de toda mala conducta y todo pecado consciente y aún aquel inconsciente que me vas a ir enseñando cada día. Padre, yo te pido que escuches el corazón de cada uno de estos pequeños, de tu amada iglesia, esta pequeña, gran iglesia con la que soñamos, Señor, y la que tú has soñado y trazado, Señor. Porque no es el número, es la estatura, la medida de Cristo
la que nos hace una iglesia grande, un cuerpo, un vaso usable por ti, Señor. Dile, Señor, yo hasta el momento no he sido el vaso, he sido un vaso sucio, Señor, pero quiero que me laves y me limpies. Quiero renunciar a toda mi iniquidad, pero si lo sientes por amor, no sigas haciendo más esfuerzo en tu mente, en tus fuerzas. Solo déjate caer en sus brazos y dile, Señor, te necesito, Señor. Dile, te necesito, papá, te necesito, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque hoy me doy cuenta y queda claro que el arrepentimiento, la tristeza que produce transformación es la que viene de ti, la que me hace arrepentirme de mis pecados para no volver a cometerlos, Señor. Y perdóname por estar pegado de las tristezas que da el mundo, por no agradecer, siempre anhelando y soñando con cosas efímeras de este mundo, sabiendo que el verdadero reino, poder y gloria lo estás construyendo allí en tu reino, Señor. Porque es un reino de verdad para los reyes, los príncipes, las princesas, los hijos del rey. Ese reino que descenderá de los cielos, esa nueva Jerusalén que vendrá a esta tierra, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Escucha cada corazón, oh Dios. Padre, yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me das como sacerdote, Dios, yo ato de manos y pies a todo espíritu inmundo que hoy haya sido desmantelado, haya sido expuesto, y los envío al abismo ahora, en el nombre de Jesús, en silencio y sin ningún alboroto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro que tú liberas a cuantos corazones hoy delante de ti se derraman en arrepentimiento. Gracias, mi Jesús, por tu palabra, por tu amor en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.